Bueno, vamos a arrancar este programa. Estoy en comunicación con la licenciada Noelia Camposano, quien es licenciada en nutrición, es docente también, y he tenido la oportunidad dos veces de trabajar con ella simplemente. Bueno, espero que se vuelva, que se repita. Buen día, Noelia, ¿cómo va? Buen día para toda la audiencia. Gracias por atendernos, un placer, un placer. Al final concretamos esta entrevista, y la verdad que es un gusto. Ya arrancaste trabajando, así que bueno, gracias por estos minutitos. Bueno, Noelia querida, vamos a hablar de esta famosa proteína. Vos corregime si no estoy en lo correcto, ¿eh? Esta famosa proteína del gluten, que antiguamente, cuando se conocía poco de ella, se creía que no había que comer con gluten porque engordaba. Era lo único que se hablaba de gluten, no comas con gluten porque engordaba. Después, bueno, empezó la cuestión de lo celíaco. La gente, por lo que uno ve y conversa, nosotros tenemos 20 años al aire, entonces entendemos mucho de salud, y cree que si come sin gluten va a bajar de peso o lo va a ayudar en el descenso de peso. Pero bueno, a ver, hay muchos mitos con respecto a esto, así que te escucho en principio si queremos arrancar por qué es el gluten, ¿no? Bueno, sí, vamos a arrancar sobre lo que es el gluten. Bueno, el gluten en estos últimos años ha estado como muy en el agujero de la tormenta, como quien diría. Por esto que vos estabas comentando, que estaba como la idea de que de repente si uno consumía algún alimento con gluten, iba a engordar, como quien diría, o Ujú, iba a aumentar de peso, ¿sí? sí. Entonces, es como que la población temía a consumir con gluten lo que era más que nada por lo que era el aumento de peso, ¿sí? Ujú, Bueno, claro. el gluten es lo que se forma, digamos, cuando uno está presente en aquellas masas, cuando uno, por ejemplo, mezcla lo que es la harina del trigo con el agua y genera como un amasado. Ahí está presente el gluten, es como una red viscoelástica. Es lo que nosotros por ahí detectamos cuando cocinamos, que estiramos una masa y se vuelve al lugar, ¿sí? Es lo que genera elasticidad en las masas. Y también el Ujú, gluten está presente como aditivo en ciertos alimentos. Es que en realidad la industria empezó los últimos años a incorporar gluten en la mayoría de los productos alimenticios. Entonces, ajá. si uno de repente se fija en leer lo que es los ingredientes detrás de algún rótulo de alimento, va a empezar a fijarse que en ciertos alimentos que por ahí no lo imaginaba, el gluten estaba presente, ya Ujú, sea muchas veces por resaltar ciertas texturas, puede que también el gluten se incorpore por el tema de generar cierta consistencia, ¿sí? Por ejemplo, en embutidos, en chacinados, ¿sí? En todo lo que sea por ahí productos alimenticios, o sea, productos que estén de la mano de la industria, ¿sí? ujú, Eh, sabemos que eh, generalmente las personas que, también quiero hablar ahora en un ratito sobre la diferencia en enfermedad celíaca e intolerancia al gluten, porque también vos habías mencionado como ujú, que se estaba viendo como la enfermedad celíaca más fuertemente y por ahí también se genera esta a veces confusión sobre qué es una enfermedad celíaca y una persona que es intolerante al gluten, ¿sí? bien, Y correcto. generalmente en los dos lo que se recomienda son controlar o a veces, digamos, consumir alimentos libres, o sea, sin TAC, que sería trigo, avena, Trigo, cebada y avenas, centeno. exacto. Claro, Ahora, Noelia, ¿cuándo? Porque ahora vamos a lo que vos me has propuesto recién. ¿Cuándo el gluten es un problema para el cuerpo? ¿O siempre es un problema en mayor o menor medida? Depende de cada organismo. mira, se dice que todo esto hay estudios, o sea, se está estudiando porque el gluten ha sido muy incorporado en lo que es la dieta mediterránea hace muchísimos años. Es más, si vemos lo que es producción de trigo, que el gluten se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, si vemos lo que es producción de trigo, por ejemplo, estos últimos años ha sido incrementada en un montón de cantidad, ¿sí? Muchísima cantidad Ujú, e incrementados lo que es su producción, su utilización, su consumo, ¿sí? A ver, se dice que en teoría la mayoría de nosotros, hay una premisa de que la mayoría de nosotros de por sí ya somos intolerantes al gluten, pero que el cuerpo como que se fue acostumbrando a esta interacción con el gluten y hay ciertas personas que lo toleran mejor que otras, por ejemplo. Nos fuimos acostumbrando a la cuestión inflamatoria naturalmente que produce el gluten. Exactamente, sí. Ok.
Ok, Porque, y acá viene también un poco enganchado lo que es la diferencia entre enfermedad celíaca e intolerancia al gluten. bien, La bien. enfermedad celíaca por ahí es una reacción más bien inmunológica que genera un daño celular, ¿sí? La interacción con el gluten es un proceso por ahí un poco más lento y genera, tiene un componente genético, digamos, clave, o sea que Ujú. nosotros podemos cargar un componente genético y en algún momento de nuestra descendencia, como quien diría, se desata la enfermedad celíaca. Es más, hay personas que tienen este componente genético activo, pero de repente su interacción con el gluten no genera tenga la enfermedad celíaca. Por eso hay diferentes tipos de enfermedad celíaca. La mayoría de veces se ve mucho más en los niños que en los más grandes, pero en los más grandes se ven enfermedades de tipo latente, es decir, que generan ahí que se desatan de repente a los 40 años o a una mayor edad, que por ahí uno no se lo esperaba. Ajá. Por eso hay diferentes, o sea, los cuerpos, como bien diría, somos como máquinas, digamos, que funcionamos también de manera distinta y no todos se les va a desencadenar la enfermedad celíaca en un mismo momento. De esto Ujú. surgió los diferentes tipos de enfermedad celíaca. Bueno, ante una enfermedad celíaca sí se recomienda alimentos sin TAC estrictamente, pero la diferencia con la intolerancia al gluten es que si bien genera también una reacción autoinmune, genera una reacción por ahí alérgica, pero no genera un daño celular. Entonces, las personas que por ahí son intolerantes al gluten pueden, algunas personas, lo que es a nivel dieta o plan de alimentación, funcionan mejor con los síntomas cuando se disminuye la cantidad de interacción al gluten. Es decir, Ujú. se disminuye la cantidad de consumo de gluten a lo largo, día a día a lo largo de una semana. Algunas mejoran sus síntomas con este tratamiento. Hay otras personas, sin embargo, que necesitan que el gluten sea extraído estrictamente de su dieta para mejorar los síntomas, ¿sí? Una persona intolerante al gluten es aquella que por ahí tiene síntomas más rápidos, ¿sí? Ujú. Y, Claro. y los que tienen enfermedad celíaca, por ahí aparecen los síntomas más lentamente o por ahí muchas veces uno los confunde con otras patologías, porque también hay otra, es una patología intestinal, ¿sí? Ujú. Que se caracteriza por ciertos síntomas marcados, pero que por ahí uno lo puede confundir con alguna enfermedad de un síndrome de intestino inflamable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pequeños síntomas para que la gente se pueda identificar. Bueno, hay síntomas que son gastrointestinales y síntomas extragastrointestinales. Por ejemplo, los síntomas intestinales son los bien marcados, como es la diarrea, estreñimiento, ¿sí? Mucha inflamación, ¿sí? Mucha producción de gases y Ujú. un malestar, obviamente, más bien abdominal, ¿sí? Es lo que por ahí las personas reconocen como la hinchazón, digamos, después de consumir alimentos con gluten, pero que no es solo la inflamación que genera el gluten en sí, en cualquier persona, sino que también genera diarrea, ¿sí? Eh, y bueno, esta incomodidad, como quien diría, de cada vez que se consume el gluten, tener que estar con estos síntomas. Y hay Ahora, síntomas, sí, sí, Noelia, perdón, decime vos, por favor. Sí, sí, sí. no, y que hay síntomas gastrointestinales, o sea, extraintestinales. O sea, ¿qué significa? Que hay síntomas como dolores de cabeza, fatiga, o sea, un gran Claro. cansancio. También o sea, se ha estudiado el gluten por esto de que era tratado también esta, digamos, una dieta o un plan de alimentación libre de gluten, era tratado para aquellas personas que tenían intensos dolores de cabeza porque por años se estuvo estudiando a ver si el gluten estaba confirmado que podría llegar a generar o podría ser un tratamiento, digamos, sacarlo de nuestra dieta para aquellas personas que sufrían de dolores de cabeza repentinos. Por eso, Ujú. también esta es una, digamos, un síntoma marcado que es extraintestinal, ¿sí? Dolores de cabeza repetitivos, ¿sí? A lo largo de semanas e Ujú. intensos. De hecho, hoy en día hay otras dietas, por ejemplo, dieta cetogénica, obviamente no me voy a meter ahí porque ya es Es otro un tema que terreno, me encanta, me pero encanta, me encanta ese tema para la próxima, me encanta. Noé, entonces una de las preguntas del millón es, lo ideal sería sacar las harinas de nuestra vida y por otro lado, que amerita una respuesta muy larga, ¿no? Lo entiendo. Y por otro lado, todo lo que es sin gluten, la industria te lo cobra el triple, pero bueno, eso es otra cuestión.
que ¿Qué en hacemos con las realidad harinas? ¿Son lo que necesarias? tenemos que hacer con las harinas, en realidad, lo que tiene el gluten, es consumirlas porque nos aportan energía, pero deberíamos empezar a controlar lo que es la cantidad y la calidad de las harinas que consumimos, ¿sí? Porque muchas veces, como decía, hoy en día en todo está presente la harina, Los ¿sí? empaquetados, todos, En los vas a una empaquetados. panadería y sí, te desvivís por esto y aquello. Bueno, sí, Entonces, una recomendación sería que si no tenés una patología de esta, digamos, una enfermedad o algún síntoma marcado, lo ideal sería por ahí controlar su consumo, ¿sí? En cantidad y en calidad. Es decir, elegir aquellas harinas de mejor calidad que aquellas harinas, digamos, de peor calidad o que se encuentren en productos alimenticios muy elaborados también. Entonces, si y tenés algún síntoma, y lo ideal es controlar al máximo su consumo. Si no, sería tratar de disminuir un poco lo que es la cantidad, ¿sí? De alimentos que incorporamos, porque también estamos como preparados muchas veces en sentarnos a comer hasta llenarnos, sí, entonces bueno, los nos hábitos. excedemos, Es poco, nos es mucho de excedemos en argentino cantidad. eso, ¿no? No hay forma de juntarse si no es que primero decir, che, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Es propio del argentino eso, ¿no? Y De ver que surge por ahí la llevamos, idea de pizzas, ¿no? empanadas, entonces ya ahí siempre está presente en las harinas. Es como, Exacto. es que en realidad el alimento también tiene una función social, es decir, que Mm. es incorporado para compartir con las demás personas. Es como una juntada y que comemos, como vos decías, es como que está ahí presente en su función social del compartir. Claro, porque, a ver, nosotros, la historia de la reciente de la obesidad norteamericana, cuando dejaron de comer tocino, dejaron, no, disminuyeron el tocino, el huevo, que nosotros lo veíamos diciendo, estos están locos, les va a explotar las arterias de colesterol. ¿Cómo cambió el tema del colesterol últimamente? Y empezaron con la jalea de maní de alta fructosa de acá y de allá, y la obesidad se disparó terriblemente. Yo, por ejemplo, me levanto y me como 2 huevos duros y la gente me dice, ¿cómo podés comer huevo duro a la mañana? Bueno, tengo una conducta propia del gimnasio y de buenos hábitos, en general hablo, ¿eh? Tampoco uno es perfecto, que me ayuda mucho eso. Claro, sí, es que en realidad la alimentación, uno a veces cree que por ahí habla con alguna persona o lo que se dice, no, porque está incorporando tal alimentación, yo voy a adoptar la misma. La alimentación creo que es muy individual también. ¿Por qué? Porque depende de los objetivos que uno tenga cada persona. Por ejemplo, tus objetivos como deportista son incrementar la masa muscular, ir controlando masa grasa, bueno, y ciertos objetivos. Entonces uno arma su alimentación en base a esos objetivos. Por Ujú, eso quizás vos estés acostumbrado a ciertos tipos de a cierto tipo de alimentación con incorporación de ciertos tipos de alimentos y por ahí alguna otra persona no. Por eso es claro. que muchas veces la alimentación es muy individual de cada uno, de sus Ujú, propias tolerancias, ¿sí? Porque hay gente, como te estaba diciendo, que tolera el gluten de una mayor manera que otras personas, que le genera una inflamación que ya le genera una incomodidad bastante grande, digamos, ujú. y otros que genera una incomodidad, pero que puede ser zafable, como quien diría, entonces seguimos incorporando el gluten normalmente. Entonces, Eh, Noelia, si tenés sí. que recomendar a un paciente que no es intolerante, que no es celíaco y que de repente quiere comprar un paquete de pastas y decís, bueno, a ver, lo ideal es buscar que sea sin gluten o para esa persona va a ser indistinto. En realidad para esa persona va a ser indistinto, aunque también está comprobado que si nosotros podemos disminuir un poquito el gluten de nuestra dieta, la inflamación que vamos a generar, o sea, que se genera luego Es después de menor. incorporar el alimento, va a ser mejor. O sea, hay gente que las pastas sin gluten no les gusta, por ejemplo. A mí me encantan las pastas sin gluten. Yo si tengo que elegir, elijo más sin gluten que con gluten porque las probé y me gustan muchísimo. Ujú, Va a cuestión de gustos y de hábitos también, porque nosotros nos acostumbramos muchas veces a la comida familiar y muchas veces claro. lo que es la comida familiar no les gusta mucho la idea de comer sin gluten. Yo lo que recomendaría es disminuir la cantidad de veces que uno consume harinas, digamos, a lo largo de la semana, y si no, Ujú. también otra opción podría ser ir eligiendo pastas sin gluten, ¿sí? O panificados sin gluten. Por ahí lo que más se ve son las pastas en un supermercado como para comprar.
¿sí? Y siempre tratar de irlas armando, digamos, en un plato saludable, con algún Claro. vegetal, ya sea crudo o cocido, y de paso también vamos controlando lo que es el aporte calórico que esto nos genera. Ujú. El índice glucémico, los picos de glucemia que muchas veces perjudican mucho, ¿no? Porque después el resistente a la insulina, el diabético, en fin, es un tema totalmente aparte, pero también sería bueno que algún día lo podamos conversar. Noelia, por último, sabemos que arrancás trabajando eh, y hablando en general como nutricionista desde, digamos, septiembre, octubre, tanto los gimnasios como ustedes inundan de pacientes que quieren bajar de peso para la fiesta, para una fiesta o para el verano. Digo, esto ocurre y sigue ocurriendo hoy en día a 6 de febrero. Sí, ocurre, que vienen con objetivos por ahí de corto, que se los llama de corto plazo, que es Claro, el decir, daño no bueno, porque tenemos necesito, ropa, bueno, pero bueno. sí, necesito vestirme de tal manera, necesito verme, y porque en realidad la alimentación este último tiempo estuvo muy sostenida o estuvo muy, digamos, relacionada con lo que es la apariencia muchas veces. La El querer estética, alimentarnos mejor para exactamente. vernos mejor. Y en Sí, realidad, en medio de todo esto, uno busca comer saludable, no, porque en realidad piensa que el alimento es el combustible de nuestro cuerpo, porque si nosotros pensamos que el alimento es el combustible de nuestro cuerpo y que lo que elijamos va a impactar de acá a 10, 20, 30, 40 años en nosotros, por ahí pensaríamos dos veces lo que vamos a elegir. eso Pero no en lo realidad no es pensamos. tomado tanto al alimento como combustible del cuerpo, sino por ahí alimento, más que nada en esta época, alimento como base a lo que es la apariencia o verme mejor y sentirme mejor. Pero en Ujú. realidad tendría que empezar a desdibujarse esta idea para consumir mejores alimentos para sentirme mejor. Claro. Y también tener la conciencia de que todos los alimentos que nosotros consumimos a lo largo de nuestra vida realmente va a tener su impacto a largos años, ¿sí? Pero También, nadie porque, piensa eso. Nadie piensa eso. claro, Nadie piensa eso. eso es lo que se ve poco que está presente en el pensamiento de las personas. Y Por yo ahí, siempre le es lo que pregunto tratamos a... de trabajar con Claro. hábitos saludables para que esté por ahí presente o que sean más conscientes las personas de que todos podemos elegir cómo nos alimentamos y qué combustible le echamos a la máquina que es nuestro cuerpo. Siempre le hago este comentario a colegas tuyos en relación a que si el paciente te va a ver porque quiere bajar de peso o por una cuestión estética o por una cuestión de salud a largo plazo. Y creo que prevalece el hecho de quiero bajar de peso, no importa cómo, no importa cómo, quiero bajar de peso. Sí. Entonces, bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Noelia, te dejamos trabajar. Gracias, gracias por este contacto. Espero que no sea el último. No, de nada, de nada. Muchas gracias a ustedes porque la verdad me gusta mucho llevar información a lo que es la comunidad, ¿sí? No solo de lo que es alimentación saludable, sino de otras cuestiones que tienen que ver sobre la alimentación, que me resulta que es importante que la población conozca, porque muchas veces uno por ahí no le da tanta bolilla y está bueno empezar a ser conscientes, porque con Falta, información es como nosotros claro, podemos elegir. falta mucho más trabajo de ustedes en las escuelas. Ojalá te vuelva a cruzar en la escuela, pero falta mucho, mucho sobre alimentación, mucho en las escuelas, ¿eh? Sí. Pero bueno, Noé, querida, te mando un beso grande, gracias. Bueno, chau, chau. Que Saludos a tengas toda la audiencia. que tengas un lindo día. Bueno, hermosa charla de concientización acerca de la alimentación. Somos lo que comemos sin lugar a dudas, ¿eh? La licenciada Noelia Campuzano, licenciada en nutrición. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud. Te podés comunicar con nosotros, mensaje de texto, WhatsApp al 115 887 2222. Ya venimos.